Amén. Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias, ¿cierto?, al Señor de que nos permite un día más el poder reunirnos, ¿ya?, para poder estudiar de la palabra del Señor. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, nos toca estudiar sobre Sofonías en el capítulo 2, ¿ya?, de Sofonías. Así que ahí le invito a poder abrir su Biblia, capítulo 2 de Sofonías. Y el día de hoy, ¿cierto?, vamos a estar compartiendo una diapositiva, ¿ya?, sobre este capítulo, ¿ya? Así que Sofonías capítulo 2. No se me quiere presentar la diapositiva. Ya. Bien, no vamos a presentar nada la diapositiva mejor. Pero mis queridos hermanos, ¿cierto?, le invito ahí a abrir su Biblia en Sofonías capítulo 2 y vamos a estar estudiando lo que dice la palabra del Señor. Lo que hemos venido viendo, ¿cierto?, del libro de Sofonías, que Sofonías profetizó, ¿ya?, durante el tiempo del rey Josías, ¿ya? El rey Josías fue un periodo donde hubieron grandes reformas religiosas en el tiempo del rey Josías. Fue un tiempo de avivamiento, pero nosotros también debemos recordar, mis queridos hermanos, que la historia del pueblo de Israel siempre fue una historia que variaba, ¿cierto?, entre la fidelidad a Dios, cuando habían buenos reyes, tiempos de avivamiento, tiempos de reforma, pero también variaba, ¿cierto?, con la idolatría, cuando dejaban a Dios, cuando abandonaban los caminos, ¿cierto?, del Señor. Entonces el pueblo de Israel, o de Judá en este caso específico, siempre se caracterizó por vivir de esa forma, ¿cierto?, en su caminar con el Señor, ¿ya? Y el capítulo 2 del libro de Sofonías a nosotros nos habla y nos advierte de que viene el día del juicio de Dios sobre toda la humanidad y que nosotros debemos estar preparados para poder enfrentar ese día, ¿ya? El día del juicio de Dios es un día inevitable, un día que sí o sí va a venir, ¿ya?, que eso no está en juego si es que sucederá o no sucederá. No es una profecía condicional, por así decirlo, sino que es un día que va a venir y Dios nos manda en su palabra, nos pide de que nosotros podamos estar preparados, ¿ya?, para poder enfrentar ese día. Entonces, la invitación, mis queridos hermanos, que nos hace el capítulo 2 de Sofonías es poder buscar a Dios y poder estar preparado antes de que llegue ese día, ¿cierto?, del Señor, ¿ya? Ese día, cuando nosotros analizamos la Biblia, tiene un sentido histórico y también tiene un sentido escatológico, ya un sentido histórico, porque cuando Dios hablaba de que viene el día del castigo, el día de la retribución, el día donde Dios iba a dar pago, ¿cierto?, a los enemigos del pueblo de Dios, al pecado de los pueblos, en un sentido histórico se refería a cuando Dios levantaba alguna nación, ya, de las naciones vecinas, de los imperios vecinos que se levantaban para poder castigar el pecado, ¿cierto?, ya sea de su pueblo o de las otras naciones. Ese es el sentido histórico de la profecía. Pero el sentido escatológico, que escatológico significa, ¿cierto?, el sentido de el fin de los tiempos, se refiere a un día futuro que todavía no llega, y ese día es cuando Cristo venga, ¿cierto?, en las nubes, donde todo ojo le verá, donde los que estemos preparados, ¿cierto?, seremos arrebatados para estar con el Señor, y en ese tiempo se iniciará la tribulación en la tierra y vendrá, ¿cierto?, ese periodo de juicio sobre el mundo entero. Por eso cuando nosotros vemos las profecías en el Antiguo Testamento, tenemos que poner la mirada en esta profecía con doble cumplimiento, ¿ya? Es muy parecido, mi hermano, cuando, por ejemplo, la palabra del Señor a nosotros nos habla y nos dice sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Eso ocurrió en el día de Pentecostés, pero también antes de la venida del Señor, también va a haber un avivamiento, ¿cierto?, en cierto sector de la iglesia, donde Dios va a derramar de su Espíritu Santo también, ¿cierto?, para poder cumplir con la gran comisión, ¿ya? Y eso también es algo que nosotros estamos viendo y viviendo en nuestros días.
Ahora, antes de poder empezar a leer el capítulo 2 de Sofonías, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Imagínese por un instante, ¿cierto?, que usted está llegando a su casa de madrugada, ¿ya? Había salido, ¿cierto?, a compartir con sus familiares, está retornando a su hogar, es madrugada, ¿cierto?, 3, 4, 5 de la mañana, y usted cuando va llegando a su hogar, de repente mira, ¿cierto?, la casa de su vecino y ve que la casa de su vecino se está incendiando, ¿cierto?, está saliendo humo, están saliendo las llamas, está quemándose la casa, y usted sabe de que su vecino, ¿cierto?, está ahí en su hogar, que está con su esposa, con sus niños. La pregunta es, ¿cuál sería la actitud que usted tendría, ¿cierto?, frente a tal evento? ¿Ya? Quizás usted abriría la puerta de su casa, diría, bueno, el incendio no es en mi casa, así que yo me voy a dormir tranquilo simplemente. ¿Sería esa la actitud que nosotros como cristianos deberíamos tener? Quizás, ¿cierto?, usted dice, bueno, este problema no lo puedo solucionar yo, así que vamos a llamar a los bomberos, ¿cierto?, el ABC, bomberos, ambulancia, carabineros, ¿cierto?, para que puedan venir a ayudar a mis vecinos, ¿cierto?, porque yo simplemente no puedo hacer nada. ¿O cuál sería la actitud que usted tendría? Yo, por ejemplo, pensando en esta pregunta, yo creo que la actitud que yo haría si vengo llegando, no veo a nadie más, ¿cierto?, y veo tal escena, yo creo que me pondría a gritar en la madrugada, ¿cierto? Vecinos, vecinos, salgan, se está quemando su casa, incendio, vecinos, traigan, ¿cierto?, mangueras, traigan agua para poder apagar ese fuego, porque uno evidentemente se da cuenta de que hay un peligro, de que esa casa sea consumida, de que las personas perezcan, y también, ¿cierto?, de que ese incendio se pueda extender y pueda destruir a las demás personas. ¿Por qué quiero comenzar con esta ilustración, ¿cierto?, para que ustedes me entiendan el estudio del día de hoy? Porque también viene un día de juicio, ¿ya? También viene un día donde Dios quemará, dice la palabra, todas las cosas, donde Dios juzgará, donde los elementos, ¿cierto?, serán deshechos por el fuego. En la Biblia nosotros vemos de que en tiempos pasados hubo un juicio donde Dios envió un diluvio de agua, pero dice de que ahora vendrá un juicio donde será de fuego, ¿ya? Donde los elementos ardiendo serán quemados, ¿cierto? Las cosas serán quemadas. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente a tal advertencia que nos hace la palabra del Señor? ¿Cómo deberíamos actuar nosotros, ¿cierto?, sabiendo de que ese día está por llegar, de que ese día está próximo, de que la venida de Cristo está cada día más cerca? Nosotros no sabemos el día y la hora, pero los acontecimientos, ¿cierto?, los sucesos que están ocurriendo nos dicen de que la venida de Cristo está a las puertas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como cristianos? Nosotros deberíamos simplemente decir, no es mi problema, yo ya soy salvo, yo ya estoy en la iglesia, que los demás se salven como puedan. Debería ser nuestra actitud quizás decir, bueno, la tarea de predicar, de evangelizar, de ganar almas, de advertir al mundo de que viene un día del juicio, es tarea de los pastores, de los líderes, de los misioneros, de los evangelistas. O nosotros deberíamos tomar una actitud activa ya en cuanto a advertir al mundo sobre el peligro y el riesgo que ellos están próximos a vivir. Yo creo que esa debería ser la actitud que cada hijo de Dios debería tener. Una actitud proactiva, ¿cierto?, de poder advertir a sus vecinos, a sus familiares, a sus amistades, de que se preparen, ¿cierto?, porque viene el día y será como un día de fuego, y si no estamos preparados, ¿cierto?, ciertamente vamos a perecer. Así que teniendo esto en mente, vamos, ¿cierto?, a ver los primeros versículos de Sofonías capítulo 2, del versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. A esta primera parte yo le puse, ¿cierto?, un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace el profeta? Sofonías, ¿cierto?, el hombre de Dios, invita al pueblo a poder congregarse y a poder meditar.
invita al pueblo, dice, reunidos, congregados y meditad. Esa es la primera invitación que hace el profeta Sofonías. Cuando nosotros vemos ya en la historia del pueblo de Israel, vemos que muchas veces el pueblo de Israel se reunió, ¿cierto?, como una asamblea, como un solo pueblo, para poder buscar ya sea el favor de Dios, para poder oír la palabra de Dios, para poder pedir perdón a Dios, ¿cierto?, por sus pecados. Ejemplos como estos nosotros los podemos ver en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios le entrega la ley al pueblo de Israel, ellos se reunieron frente al monte Sinaí. Ahí oyeron, ¿cierto?, de que Dios habló con voz tronante, y después, ¿cierto?, de un par de días bajó Moisés con la ley, la tabla de la ley, ¿cierto?, escritas por el dedo de Dios. Vemos que el pueblo se había reunido, ya se había congregado para poder oír la voz del Señor. En otra oportunidad, en el tiempo ya de los reyes, ¿cierto?, casi empezando el periodo de los reyes, vemos de que el pueblo de Dios exigía un rey, pedía un rey, ¿cierto?, y Samuel reunió al pueblo de Dios y oró, y Dios también se manifestó de una forma tremenda, ¿cierto?, antes de entregarle un rey al pueblo de Israel. Entonces, nosotros vemos en varias oportunidades, Salomón, cuando construyó, por ejemplo, el templo, dice que después de construir el templo, reunió al pueblo e hizo una oración, y clamó al Señor y le dijo, Señor, mira, construimos este templo, pero ni siquiera este templo puede contener tu gloria, porque tú habitas en los cielos de los cielos, pero cada vez que el pueblo clame a ti en este templo, tú vas a escuchar la oración y el clamor de tu pueblo. Entonces nosotros vemos de que los hombres de Dios, ¿cierto?, los instrumentos de Dios reunían al pueblo para momentos solemnes, ¿ya? Y es la misma invitación que nos hace el profeta Sofonías, que nos reunamos, ¿cierto?, que nos congreguemos, que estemos juntos y que podamos meditar en nuestros caminos, que podamos meditar en la voluntad de Dios, que podamos meditar en la palabra de Dios, que podamos meditar cómo hemos vivido nuestra vida, para poder estar preparados, ¿cierto?, para el día del Señor. La idea de meditar, mis queridos hermanos, ¿cierto?, de reunirnos para meditar, es sobre reflexionar en nuestra vida espiritual, cómo ha andado nuestro caminar espiritual con Dios, cómo ha estado nuestra vida espiritual con el Señor. Esa es la idea que tiene el profeta, que nos reunamos, no que nos reunamos, ¿cierto?, para pasarlo bien y divertirnos simplemente y echar la talla, ¿cierto?, sino que nos reunamos para poder meditar en la palabra de Dios, para poder pedir perdón a Dios, para poder consagrar nuestra vida a Dios, para poder, ¿cierto?, arreglar nuestras cuentas con el Señor. Esa es la idea que tiene el profeta en mente. Reúnanse, ¿ya?, para poder ponerse a cuentas con Dios, para meditar sobre cómo ha sido su vida espiritual y para poder estar preparados, ¿cierto?, para aquel día. Cada culto, mi querido hermano, que nosotros hacemos en la iglesia, cada reunión, los días jueves, los días sábados, en los días de los ministerios, es una invitación que nos hace el Señor a que nos reunamos para poder oír su consejo y para poder arreglar cuentas con Él. En cada vez que nos reunimos nosotros hay una palabra, una exhortación, un mensaje. Y el mensaje, mi hermano, ¿cierto?, como lo hacían los profetas de la Biblia, siempre nos va a llamar a nosotros a un arrepentimiento, nos va a llamar a nosotros a poder ponernos a cuentas con Dios, a poder, ¿cierto?, pedirle perdón a Dios si estamos fallando en algo, a poder, ¿cierto?, buscar la presencia del Señor y a poder prepararnos para poder estar un día, ¿cierto?, juntos con el Señor. Como creyentes siempre debemos estar reunidos, como iglesia, ¿cierto?, buscando perdón de Dios y también esperando la venida del Señor, ¿ya? También en estos primeros versículos nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, ¿ya? Dios ha establecido ya que un día va a juzgar al mundo con justicia. Y ese es un acontecimiento, mi hermano, que sí o sí va a ocurrir, ¿ya? No es algo que pueda suceder o que no pueda suceder, sino que sí o sí Dios ha establecido un día que solamente Él conoce, donde va a venir, ¿cierto?, por segunda vez nuestro Señor Jesucristo y va a juzgar al mundo con justicia. Y nosotros debemos, ¿cierto?, estar preparados para ese día, para cuando suceda.
Los judíos, ¿cierto? Y otras naciones, como les dije, ellos vivieron el día del Señor, por así decirlo, o el día del juicio, cuando venían otras naciones, ¿cierto?, a atacarlos, a poder destruir, ¿cierto?, lo que ellos habían construido, y en cierta manera ese era el cumplimiento histórico de la profecía. Pero el cumplimiento escatológico o el cumplimiento del fin de los tiempos o a lo que apunta esta profecía es estar preparados para el día final. A eso es lo que apunta la profecía. Tiene ese doble cumplimiento, ¿cierto?, esta profecía, que nosotros debemos estar preparados para el día cuando Cristo venga, para el día cuando Dios juzgue al mundo por medio de Jesucristo, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto?, podamos estar preparados para enfrentar ese día. Dice de que el día, ¿cierto?, antes que el día pase como un tamo. ¿Qué es lo que es el tamo, mis queridos hermanos? Cuando la gente sacudía, ¿cierto?, el grano de trigo, ellos lo sacuden, ¿cierto?, lo echan al viento y el viento se lleva el tamo, se lleva la pajilla, ¿ya? Eso es el tamo, la pajilla, la hojarasca que tiene el grano de trigo. Y acá, ¿cierto?, el profeta dice, antes que pase el día como el tamo, ¿ya? Como algo que llegó, se aventó el trigo y pasó el viento y se llevó el tamo para poder ser destruido, quedando solamente el trigo, ¿cierto?, para ser guardado en el granero. Acá nosotros podemos ver una aplicación, ¿ya? Y la aplicación es la siguiente, que muchas veces la artimaña que usa el enemigo, ¿ya? Quizás no es tanto preocuparnos a nosotros, ¿cierto?, de que el día del Señor venga, sino la artimaña es quizás que usa el enemigo es decirnos, mira, va a venir un día, pero no es importante prepararse. Va a venir un día, ¿cierto? Pero aún queda tiempo para prepararse. Va a venir un día, nadie sabe el día, ¿cierto? Así que todavía está a tiempo, ¿ya? Y no nos damos cuenta muchas veces de que los días van pasando como el tamo que se lleva el viento. Los días, hermanos, van volando, ¿ya? Van volando los días. No nos damos cuenta como el día va avanzando día tras día, y cada día, ¿cierto?, es un día que nos acerca más a poder estar un día en la presencia del Señor. Entonces la reflexión que nosotros debemos hacer es que cada día nosotros debemos vivir preparados para poder estar con el Señor, ¿ya? No decir simplemente, yo sé que Cristo viene un día, entonces como no viene hoy día ni mañana, pensamos, no nos vamos a preparar, ¿cierto? Todavía tengo tiempo para hacer las cosas mal, todavía, ¿cierto?, puedo seguir viviendo en pecado, todavía puedo seguir haciendo las cosas a mi manera, total, ¿cierto? Dios da tiempo suficiente para poder ordenarme, ¿cierto? Y los días van pasando y muchas veces puede venir ese día, ¿cierto?, donde nosotros podamos partir de este escenario de la vida, o si es que Cristo viene, ¿cierto?, por su iglesia, y si Cristo viene, no vamos a estar preparados, ¿cierto? Y vamos a ser como ese tamo que el viento se lo lleva, y solamente los que estemos preparados vamos a quedar en el granero del Señor, ¿ya? Así que, mis queridos hermanos, ¿cierto?, es una advertencia a no considerar, ¿cierto?, los días como algo sin importancia, sino vivir cada día a la luz de la eternidad. También en estos versículos nosotros encontramos que Dios se agrada, ¿ya?, en aquellos que son humildes, ¿ya?, en aquellos que son humildes, que buscan de su presencia. Miren cómo decía el versículo: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, ¿ya? Acá el llamado, mis queridos hermanos, a buscar de Dios es un llamado para todos, ¿ya? El llamado incluye a los fieles, a aquellos que amamos a Dios, ¿cierto?, que queremos hacer bien las cosas, que quizás estamos viviendo una vida a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya?, a mantenernos en ese camino, ¿ya?, a no menguar nuestro compromiso espiritual, a no disminuir nuestra pasión por Cristo, ¿ya? Si somos creyentes, si amamos al Señor, si estamos buscando de su presencia, nuestra vida espiritual debe seguir con ese mismo compromiso hasta el final de los días. Pero también el llamado, ¿cierto?, es aquellos, ¿cierto?, que quizás tienen su vida desordenada, aquellos que quizás han menguado en su compromiso espiritual, aquellos que se están enfriando en su compromiso espiritual, a poder retomar el camino,
ya a poder volver a la justicia, volver a buscar del Señor, volver a comprometerse con Dios, volver a poner a Dios en el primer lugar de su vida, un llamado al arrepentimiento, ¿ya? Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, el que está santificado, siga santificándose, ¿ya? En cambio, la palabra también nos dice, ¿cierto?, que el impío deje su camino, el hombre malo deje sus malos pensamientos, arrepiéntase y vuélvase al Señor. Porque Dios, mis queridos hermanos, no quiere la muerte del impío. Dios no quiere, ¿cierto?, que las personas vayan a parar a la condenación, al lago de fuego. Eso no lo quiere el Señor, ¿ya? Sino que el Señor quiere que nos arrepintamos y que podamos estar un día en su presencia, que todos juntos podamos estar adorando a Dios por la eternidad. Obviamente el Señor no va a obligar a nadie a ir al cielo, pero el Señor también nos advierte, ¿ya? El día todavía no ha llegado, pero hay una advertencia que debemos estar preparados para enfrentar ese día, ¿ya? Entonces, mi querido hermano, este es el llamado, ¿cierto?, que nos hace la palabra del Señor. El día del Señor puede ocurrir en cualquier momento, ¿ya? En cualquier momento, mis queridos hermanos. Puede ser ahora, puede ser más rato, puede ser en 2 años más. Ese día solamente lo conoce el Señor, pero nosotros debemos vivir cada día, un día a la vez con Cristo. Mañana puede ser demasiado tarde. Nuestra vida no la tenemos comprada, ¿ya? No somos dueños de nuestra vida. Puede venir un infarto, una enfermedad, puede venir un accidente en el trabajo y podemos partir. Y si no estamos a cuentas, mis queridos hermanos, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos nuestra vida en orden, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Por eso la invitación es ahora a poder buscar del Señor con todo el corazón y poder, ¿cierto?, estar a cuentas con el Señor. El Señor pone varios ejemplos en su palabra sobre cómo debemos estar esperando su venida. Por ejemplo, el Señor nos dice de que Él quiere que seamos como las vírgenes prudentes, aquellas que tienen sus lámparas llenas del aceite, ¿cierto?, que simboliza la presencia y la unción del Espíritu Santo, que podamos estar viviendo nuestras vidas, ¿cierto?, mientras esperamos que venga el esposo, mientras esperamos que venga Cristo, que podamos tener nuestra vida llena de la unción del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, llenos del fruto del Espíritu Santo. También el Señor espera de que nosotros, mientras esperamos su venida, podamos ser como aquellos obreros que están trabajando su talento, que están multiplicando sus dones, sus talentos, que están haciendo la obra del Señor, ¿ya? El Señor espera eso también para que Él, cuando venga, nos diga: mira, yo te di tal capacidad, te entregué tales dones, te entregué tales habilidades, ¿cuánto trabajaste por mí mientras esperabas mi venida? El Señor también espera que nosotros, ¿cierto?, estemos como aquellos siervos que velan a las puertas esperando la venida de su Señor, que estemos velando, orando, esperando la venida del Señor, cuidando, ¿cierto?, de los tesoros del Señor, porque el Señor dice de que Él puede venir como un ladrón en la noche, de forma totalmente inesperada, ya imprevista. Y el Señor, ¿cierto?, quiere que nosotros estemos preparados para que cuando Él venga le podamos recibir y podamos entrar con Él, ¿cierto?, a la eternidad. Así que esta es la invitación que nos hace la palabra del Señor, ¿cierto?, en estos primeros versículos, a poder estar preparados. El Señor dice de que Él espera que nosotros podamos estar como el siervo fiel y prudente que vela, ¿cierto?, para que cuando su Señor venga, el Señor lo pueda recompensar. Mire lo que dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, en el versículo 36. Dice así la palabra del Señor: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velando, orando, buscando del Señor, con la vida llena del Espíritu Santo, en comunión con Dios, viviendo en santidad, obedeciendo la palabra, trabajando por el reino de Dios, haciendo la obra del Señor, advirtiendo a otros, ¿cierto?, de que se preparen porque Cristo viene. Así espera el Señor que nosotros podamos estar preparados para cuando Él venga. Así que la pregunta que debemos hacernos, mi hermano, es: ¿y estamos cumpliendo con esto? ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos esperando la venida del Señor de esta forma? La invitación es poder hacerlo. Veamos ahora, mis queridos hermanos, en Sofonías, capítulo 2, los versículos 4 al 15. Dice así la palabra del Señor: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada,
saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en las costas del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de oveja. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído de las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal, asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderé su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, fue hecha guarida de fieras, cualquiera que pase junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Amén. Acá nosotros, mis queridos hermanos, podemos ver, ¿cierto?, los juicios sobre las naciones vecinas. Empieza, ¿cierto?, la palabra hablando sobre los juicios sobre los filisteos, sobre los moabitas, sobre los amonitas. También habla de juicios, ¿cierto?, sobre la tierra de Etiopía, y también habla de juicios sobre los asirios, ¿cierto?, y su capital Nínive, ¿ya? Todas estas naciones, mis queridos hermanos, eran pueblos vecinos ya al pueblo de Israel, y todas se caracterizaron por ser pueblos enemigos, ¿cierto?, del pueblo de Dios, ¿ya? Los filisteos siempre fueron los enemigos acérrimos, ¿cierto?, del pueblo del Señor. Los moabitas y los amonitas en cierta manera tenían un parentesco ya con el pueblo de Israel. Usted no sé si recordará la historia, cómo nacen estos pueblos, ¿cierto? Estos pueblos nacen a través de una relación incestuosa, ¿cierto?, que tuvieron las hijas de Lot con él. Cuando Dios saca a Lot de Sodoma y Gomorra, ¿cierto?, junto con su familia, su mujer queda hecha una estatua de sal, pero Lot arranca, ¿cierto?, con sus hijas, va a un monte, y ellos pensando de que llegaba el día del juicio final, ¿cierto?, y que no iba a quedar más personas en la tierra, las hijas forman una trampa, por así decirlo, y emborrachan a su padre y conciben de su padre descendientes, ¿ya? Y ahí es donde nacen los amonitas y los moabitas, ¿ya? Pero este pueblo se caracterizaron, estos dos pueblos, por ser enemigos del pueblo de Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, ¿cierto?, de la tierra de Egipto, ellos no quisieron darle el paso por sus ciudades. Usted recordará la historia de Balac, ¿cierto?, que contrata a Balaam para poder maldecir al pueblo de Israel. Entonces siempre en la historia de Israel estos dos pueblos se constituyeron en sus enemigos, ¿ya? Cuando habla la Biblia, por ejemplo, acá de Etiopía, ya se está refiriendo, ¿cierto?, a los etíopes, también en cierta manera a los egipcios, ¿ya? Y cuando habla de los asirios y de los ninivitas, ¿cierto?, se está refiriendo a este pueblo que habitaba en el norte, que también, ¿cierto?, eran enemigos del pueblo de Israel, de los judíos. Entonces, mis queridos hermanos,
Dios, ¿qué es lo que habla acá? De que va a venir un juicio y este juicio será de forma universal, ¿ya? Va a haber un juicio para el pueblo de Dios y también va a haber un juicio para las naciones vecinas, ¿ya? ¿Por qué causa viene el juicio de Dios? El juicio de Dios, ¿cierto?, viene por causa de los pecados que se cometían en las naciones vecinas. Hay que recordar de que todos estos pueblos, ¿cierto?, adoraban muchos dioses, tenían prácticas que iban en contra de la palabra. En la guerra ellos eran totalmente crueles, ¿cierto? En las guerras usted puede leer ahí en la Biblia, ¿cierto?, cuando se hablan algunos detalles gráficos de qué es lo que ellos hacían, ¿cierto? En las guerras estrellaban los niños, hacían cuantas cosas, ¿cierto? Cuando ellos iban a guerra. Entonces practicaban la hechicería, la brujería, el incesto. Hay una serie de pecados, ¿cierto?, que Dios, obviamente, por su santidad, rechazaba totalmente, y por causa de esos pecados, ¿cierto?, el Señor le da la retribución del pago, ¿cierto?, de su maldad. Es decir, el Señor les paga, ¿cierto?, conforme a sus pecados, les paga con el juicio, ¿cierto?, que viene de Él. ¿Esto de qué nos habla también a nosotros? De que el juicio de Dios, mis queridos hermanos, es justo, ¿ya? Cuando nosotros muchas veces vemos en la Biblia, y hay muchos hermanos que tienen el concepto de que no, de que muchas veces hablan de un Dios de juicio, ¿cierto? Si Dios es amor, ¿ya? Hay que entender en la teología bíblica, ¿ya?, de que Dios es amor, pero Dios también, ¿cierto?, es santo. Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, debemos observar todos los atributos de Dios, ¿ya? Los atributos son las características que tiene Dios. Es como hablar, ¿cierto?, de las características de lo que Él es, ¿ya? Dios es amor, pero Dios también es santo. Dios es justo, Dios también es misericordioso. Dios es perdonador, pero Dios también no da por inocente al pecador. Entonces, los atributos de Dios nos ayudan a nosotros a darnos una imagen completa de Dios, ¿ya? Una imagen completa del Señor. Y Dios, ¿cierto?, por medio de sus juicios, Él demuestra su justicia, de que Él no se agrada del pecado, de que Él no tiene por inocente al pecador, ¿cierto?, si no hay un arrepentimiento genuino, de que Dios, ¿cierto?, no se agrada de que las personas hagan daño a los demás, de que practiquen el pecado, de que vivan en desobediencia. Entonces esto nos habla a nosotros de su justicia y también nos advierte a nosotros, ¿ya?, de que si nosotros seguimos por el mismo camino que siguieron las otras naciones, ciertamente no vamos a terminar bien. Pero también esto nos habla, ¿cierto?, de que Dios, por amor a sus hijos, ¿ya?, Él también nos advierte para que nosotros podamos estar preparados y podamos, ¿cierto?, vivir una vida a la luz de la palabra del Señor. A mí me gustaría también hacerle la siguiente reflexión, mis queridos hermanos. Mire, imagínense que podemos volver el tiempo atrás, ¿ya? Imagínense que podamos volver el tiempo atrás. Y yo le invito, ¿cierto?, a que piense conmigo en que acá en Chile podamos volver el tiempo atrás al 26F del 2010, ¿ya? Piensa en su mente qué es lo que ocurrió el 27F, ¿ya? Usted recordará lo que sucedió el 27F. El 27F fue el gran terremoto que sufrió Chile, ¿ya? Pero imagínese que usted pueda ser un viajero del tiempo y pueda volver un día antes del 27F, al 26F. Usted ya sabe, conoce la historia, ¿cierto?, mirando hacia atrás, lo que sucedió ese día, cómo un terremoto, ¿cierto?, un maremoto sacudió al país completo y cómo mucha gente, ¿cierto?, tuvo que sufrir lamentables consecuencias, cómo se cayeron algunos edificios, cómo murieron algunas personas, ¿ya? Cómo algunas personas, ¿cierto?, no escaparon del mar cuando se salió y perecieron por las aguas. Pero imagínense que Dios a usted le diera la posibilidad de poder volver el tiempo atrás un día antes, pero solamente con la condición de que usted no pudiera decirle a las personas que mañana va a ser un terremoto, va a haber un terremoto. Usted puede predicar, usted puede advertirle a las personas, usted puede hacer todo lo que sea, pero no puede revelar ese secreto, ¿ya? ¿Cuál sería su actitud frente a esa situación si pudiera volver al 26F? Yo creo, mis queridos hermanos, de que cualquier persona, ¿cierto?, que pudiera hacer eso, viajar en el tiempo un día antes, yo creo que cualquiera de nosotros
nos pondríamos a predicar, mi hermano, nos pondríamos a hablar, a advertir a las personas, decirle, miren, prepárense, Cristo viene, no conocemos el día ni la hora, pero es necesario estar a cuentas con Dios, ordenen su casa, ordenen su vida. Uno se pararía fuera de los edificios que se cayeron, ¿cierto?, en Concepción, y les diría, por favor, arrepiéntanse, por favor, busquen del Señor, quieren orar conmigo, ¿cierto?, y aceptar a Cristo. Y yo creo que la actitud de la gente, mis queridos hermanos, sería de que muchos a uno le dirían, está loco, otros dirían, no tengo tiempo, otros le dirían, no, para más adelante, ¿cierto? ¿Sí o no? Esa sería la actitud que tendrían muchas personas, porque esa es la actitud que tienen las personas que no conocen al Señor. Cuando uno le habla del Señor, cuando uno les dice de que Cristo viene, cuando uno les dice de que hay una condenación eterna si no hay un arrepentimiento, esa es la actitud que tiene la gente. Y nosotros estamos viviendo el mismo panorama, estamos viviendo el día antes de que Cristo venga. Ese es el escenario en el cual nos encontramos nosotros. Estamos viviendo el 26F antes que venga el día del juicio. Ese es el escenario, mi hermano, que yo quiero que usted tenga en su mente, y yo quiero que usted lo entienda, y yo quiero que usted viva a la luz de ese día antes del día del Señor. Nosotros sabemos que viene el día del Señor, estamos viviendo el día antes, y por eso, mi hermano, nosotros deberíamos hacer todo el esfuerzo posible por persuadir a las personas, aunque nos traten de locos, aunque se rían de nosotros, aunque se burlen, aunque no nos crean, aunque nos digan otra vez con la misma cantaleta, ¿cierto? Debemos hacer todo lo posible por buscar que las personas se reconcilien con Dios, ¿ya? Para así poder cumplir nuestro propósito misionero como hijos del Señor y preparar a las personas para el día del Señor, ¿ya? Mis queridos hermanos, ¿cuáles son las enseñanzas que nosotros podemos rescatar de este estudio? Primeramente, debemos nosotros ver la urgencia de poder predicar el Evangelio, poder predicar la palabra, poder preparar a las personas para este día, ¿cierto?, en el cual el Señor vendrá. Es urgente, mi hermano, que nosotros abramos la boca y prediquemos. Como les digo, no vamos a poder obligar a las personas, no las podemos forzar porque Dios ha dado un libre albedrío a todos los hombres, ¿ya? Pero sí podemos advertirles, sí podemos rogarle a las personas, mire, si se quieren ir al infierno, que salten por encima de nosotros, ¿cierto? Que nos pisoteen por encima de nosotros y que se lancen ellos, ¿ya? Pero nosotros hagamos todo lo posible con nuestros brazos extendidos para que la gente no se pierda. No nos avergoncemos de hablar de Cristo, no miremos en menos este trabajo de evangelizar, de poder advertir a las personas de que viene un día, ¿cierto?, en que ellos van a estar en la presencia del Señor. Si ellos se van a ir al infierno, que se vayan, pero que nosotros, ¿cierto?, hagamos todo lo posible para que no lleguen allá. Dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestra posibilidad, hablemosles de Cristo. Aunque no quieran oír, repitámosles, ¿cierto?, una vez más el Evangelio. Aunque nos traten de locos, de fanáticos, que nos traten, ¿cierto?, de personas, ¿cierto?, que otra vez, ¿cierto?, nos están predicando lo mismo, que por qué no hablan de esto, ¿cierto? Hablemos del Señor. Yo sé que todos tenemos, mi hermano, familiares que no son cristianos, vecinos que no son cristianos, amistades que no son cristianos, compañeros de trabajo que no son cristianos. Hablemosle del Señor, de que es necesario buscar de Dios mientras haya tiempo. Otra lección, mi hermano, que nos enseña este estudio de Sofonías 2 es que Dios es justo, ¿ya? Y su juicio va a ser de forma universal. Su juicio va a ser universal y su juicio va a ser con justicia. Hoy en día el hombre cuando hace un juicio, ¿cierto? El hombre ve cuánto el estatus económico de la persona, el hombre ve, ¿cierto?, cuánto dinero tiene en el banco, el hombre ve si es que es una persona pública, política, ¿cierto? Y en base a eso los jueces emiten sus juicios, pero Dios no es así. A Dios no lo podemos sobornar con dinero, no lo podemos sobornar con una coima, y Dios en su juicio juzgará a todos los hombres conforme a lo que ellos hayan hecho. Y ahí no va a importar si usted fue presidente, o si usted fue un político, o si usted fue un diputado, o si usted fue un gran empresario. Lo único que importará es cómo vivió su vida a la luz de la palabra del Señor. Otra enseñanza que podemos rescatar, mi hermano, de este estudio es que Dios, ¿cierto?, va a eliminar ya a los que son enemigos
de Él y de su pueblo. Acá nosotros vemos el juicio contra todas las naciones vecinas. Y hoy en día, ¿cierto? Hay muchas personas que se levantan en contra de Dios, en contra del Evangelio, en contra de la palabra del Señor, y Dios da una advertencia tremenda en esto. Y Dios dice que a sus enemigos, ¿cierto? Él los va a aniquilar, los va a eliminar, van a ser como sembrados de sal. ¿Qué es lo que puede ser qué es lo que puede nacer en un sembrado de sal? Nada, ¿ya? Van a ser como la ortiga, ¿cierto? Como plantas que no sirven para nada. Y esa es la advertencia que Dios da, ¿cierto? Si alguien se constituye en su enemigo, si alguien se quiere poner por enemigo de Dios, Dios lo va a aniquilar, lo va a destruir, ¿ya? ¿Y qué más podemos rescatar, ¿cierto?, de esta enseñanza? Que Dios sí va a proteger a su pueblo fiel y humilde. El Señor dice, ¿cierto?, que todos los que son fieles, todos los que son humildes, todos los que buscan justicia y buscan, ¿cierto?, a Dios con mansedumbre, un día van a estar en su presencia. ¿Qué aplicaciones sacamos para la iglesia de hoy? Que Dios quiere que nos congreguemos, mi hermano, que nos congreguemos, meditemos en la palabra, que podamos estar reunidos oyendo la Escritura, ¿cierto?, la predicación de la palabra, para poder estar preparados para el día del Señor. Cada vez que nos reunimos, como en esta misma instancia, ¿cierto?, que lo hacemos por internet, Dios nos está hablando una palabra, un mensaje, ¿ya? Y eso nos invita al Señor a estar reunidos, congregados, ¿cierto? No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la epístola de Hebreos, sino estar congregados, oyendo la palabra, preparándonos para el día del Señor. Dios también nos invita, ¿cierto?, a poder vivir en justicia, vivir en santidad, ya que Él nos advierte que el pecado traerá consecuencias en el tiempo presente y también en la eternidad. Y Dios también nos invita a confiar en su misericordia, mi hermano. Es verdad que viene un día del juicio, un día que será terrible, que dice la palabra, ¿cierto?, que algunos dicen cuándo será el día y no saben, ¿cierto?, lo que piden, ¿cierto?, algunos, porque dicen, no, que venga nomás, que venga el Señor, pero va a ser un día terrible ese día, ¿ya? Entonces el que no esté preparado, mi hermano, va a ser terrible para su vida. Entonces, pero Dios nos invita a confiar, ¿ya?, a que Él es misericordioso, a que si le buscamos con humildad y con arrepentimiento, Él nos va a proteger en ese día, en el día de su venida. A mí me gustaría concluir, mis queridos hermanos, contándole acerca de una persona que yo conocí hace mucho tiempo atrás, ya hace un par de años atrás, de hecho. Este era un hermano que en su tiempo era una persona muy, muy próspera, ¿ya? Él llegó a tener autos antes que algunos obispos, antes que algunos pastores en esos tiempos, ¿ya? Este hermano, ¿cierto?, muchas veces compraba mercadería, iba y la repartía en la iglesia, ¿cierto? Tenía una muy buena situación económica, hasta que él recibió el llamado del Señor. Y el llamado del Señor para él fue algo totalmente singular, algo particular, algo que no cualquiera está dispuesto a hacerlo, y es por eso que este hermano merece todo mi respeto. Dios lo llamó a este hombre a ser un plantador de iglesia. Y este hombre recorrió el país, acá en Chile, diferentes ciudades, regiones, abriendo nueva obra. Él buscaba un terreno, reunía a la gente, alcanzaba a tener un grupito de gente, dejaba un pastor encargado y él se iba a abrir iglesias a otros lugares. Y esta es una tarea, mi hermano, que es totalmente sacrificada para él. Él muchas veces tenía que dejar a su familia, ¿cierto?, semanas, meses, en otras ciudades. Él muchas veces tenía que andar predicando en las ferias, en las calles, casa por casa, de forma solitaria, ¿cierto? Hacía su ministerio. Él muchas veces, mi hermano, cuando tenía necesidad económica, ya él tuvo que comer de las frutas que botaban en la feria para poder sustentar su alimentación en esos días. En algunas oportunidades, mi hermano, le daban primicia a él. Y él, en su amor por Dios y por la obra y por la alma, él regalaba estas primicias a las personas nuevas que venían llegando a la iglesia, o la enviaba a su familia y él se quedaba viviendo con lo mínimo, ¿ya? Pero este hombre fue usado por Dios y está siendo usado por Dios para abrir iglesias en diferentes lugares, ¿ya? Y yo, cuando pensaba en esta palabra, yo decía, ¿y quién está dispuesto hoy en día a pagar semejante precio por predicar el evangelio? ¿Quién está dispuesto hoy en día a dejarlo todo? Dejar la comodidad, dejar, ¿cierto?, un trabajo próspero, dejar, ¿cierto?, la calidez de un hogar para ir a abrir iglesias en diferentes lugares. Y muchas veces, mi hermano, luchando con el menosprecio,
luchando, ¿cierto?, con el ninguneo que pueden hacer otras personas, luchando muchas veces, ¿cierto?, con el desprecio que le hacían, ¿ya? Pero este hombre tenía una visión mayor. Este hombre tenía la visión de poder salvar almas, y todavía la tiene, y todavía sigue predicando el evangelio y sigue sembrando iglesia. Que Dios pueda bendecir a hombres, ¿cierto?, como este hermano, que lo dejó todo por predicar el evangelio, porque entendió de que el día de Cristo viene, el día del Señor viene, y es necesario preparar a las personas para poder tener un día, un encuentro con el Señor. Que Dios levante más obreros como este. Oramos al Señor para que Dios levante hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo, que entiendan que vivimos el día antes a que Cristo venga, ¿ya? Y que Dios nos apasione con ese mismo fervor para predicar la palabra en el entorno donde Dios nos ha puesto acá en Talcahuano, para sembrar el evangelio, para hablar a nuestros vecinos, familiares y amigos, para que ellos puedan ponerse a cuentas con Dios y para que un día podamos estar todos juntos en la eternidad con el Señor. Así que, mi hermano, este es el estudio del día de hoy. Vamos a orar para entregar este tiempo de estudio bíblico y lo invito a que oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por esta enseñanza. Amado Dios, ayúdanos, Dios, a poder vivir a la luz de la eternidad, Señor. Estamos a las puertas, Señor, a que tú vengas. Para muchos, Señor, lamentablemente, esto es un cliché, Señor. Para muchos, Señor, lo he oído también, lamentablemente, dicen, no, pero que tú vas a venir, pero hace tanto tiempo que se predica esto. Y es lamentable, Dios mío, que muchos, Señor, se estén afanando más en su estatus económico, que se estén afanando más en hacer tesoro en esta tierra, que preparando su vida para vivir una eternidad contigo, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Dios mío, a no ser insensibles, Señor. Amado Dios, a poder trabajar, Dios mío, no por la comida que perece, sino trabajar por la comida eterna que da vida eterna, Señor, aquel que cree. Señor, bendito Dios, ayúdanos a vivir a la luz de la eternidad, Señor. No sabemos el día que podemos partir, pero ayúdanos cada día a vivir un día a la vez en arrepentimiento, en búsqueda genuina de ti. Vivir cada día, Señor, tomados de tu mano, Señor, para sea que tú vengas hoy por nuestra vida o en 10 años más, Señor, poder estar preparados, Dios mío. Que nuestro amor y nuestra pasión por ti no se enfríen nunca, Señor. Amado Dios, que los afanes de la vida, Señor, los placeres de la vida, las tentaciones de la vida no nos desvíen del camino. Y que nuestro compromiso contigo sea siempre fiel y firme, Señor. Que podamos cumplir esta comisión que tú nos diste, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, encuentre un pueblo bien preparado, Señor, y mucha alma, Señor, dispuesta para estar contigo en la eternidad. Te damos gracias por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga.